Alguien preguntó una vez, ¿qué es una madre? Y su propia respuesta fue, una madre es una cosa que el niño ama y el hombre olvida. Un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes. Un corazón que no se cansa nunca de sufrir. Un alma que no deja ni un momento de querer. Bueno, sin dudas, mis queridos hermanos, todas las cosas buenas de una madre que hoy podamos decir, sabemos que vienen de la maternidad de Dios, quien las creó de una manera única y especial. Cuando observamos cómo Dios oye a los hijos, cómo los toca, cómo Dios trabaja con ellos a la luz de las Escrituras y cómo Dios mira también a sus hijos, nosotros podemos, o es que podemos, entender mejor cómo es que una madre escucha y cómo son los ojos de una madre al mirar a los hijos. Y la verdad es que la pregunta acerca de qué es una madre seguirá siendo material selecto o tema de elogio por los escritores y los predicadores de todos los tiempos. Es como si siempre quedásemos en deudas de gratitud hacia ellas. ¿Cuántos padres y esposos saben reconocer o sabrán reconocer que si no fuera por ese ser dulce, lleno de ternura, o sea, por esa madre, sus hijos no serían lo que son ahora? Pues su amor, su fidelidad sobre todas las cosas, su entrega para formar a esos hijos, siempre ha despertado una gran admiración por la gente. Y sobre todo yo diría que en días como hoy, por los predicadores que se ven motivados a hablar acerca de las madres, despierta una admiración tremenda. Que diría que a veces la comparamos al amor sacrificial, que muchas veces es menospreciado por los hijos o de parte de los hijos hacia Dios. Así que, mis queridos hermanos, queremos reconocer y queremos elogiar a las madres. Nuestro único peligro es que, o cuidado que debemos de tener todos, es que no pequemos con el pecado de la idolatría, de robarle a Dios la adoración y la exaltación que Él se merece. Pero siempre que lo hagamos todo en un contexto bíblico, estaremos bien. Si hablamos de las manos de las madres, recordemos la obra de Dios por medio de ellas, quienes nos contarían acerca de su laboriosidad, su protección, su ternura. Si hablásemos de sus pies, tendríamos que recordar también acerca de los pies de Jesús que caminaron una vía dolorosa. Por amor lo hizo para que pudiésemos tener salvación. Y por supuesto, quien también usa los pies de las madres para mostrar su diligencia, su provisión y su arreglo. Hablaríamos, por ejemplo, de sus oídos, y al hacerlo debemos recordar los oídos de Dios, cómo Dios escucha las oraciones, el clamor, la súplica de sus hijos. Pero también Dios usa los oídos de las madres para escuchar cuánto clamor o clamores de sus hijos. Ellas pueden decirnos, sin duda alguna, acerca del lloro de los hijos, de cómo son sus peticiones, sus súplicas, sus quejas. Ellas pueden hablarnos incluso de sus confesiones de aquellos pequeños, a medida que van haciendo ellos, en la medida en que van creciendo o van desarrollándose en el mundo. Sin embargo, hablemos hoy de la mirada
de la mirada de la madre. También la mirada de una madre fue dada por el Creador, nuestro Dios, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿qué se esconde detrás de la mirada de una madre? ¿Qué hay detrás de esos ojos que a veces se llenan de lágrimas o detrás de aquellos ojos felices? ¿Acaso no comunican con su mirada un lenguaje tierno, compasivo? ¿Acaso a veces o algunas veces con su mirada un mensaje de reproche? Hablaremos hoy de una madre específicamente que encontramos en el Antiguo Testamento. La madre de uno de los grandes hombres que ha dado la tierra. Hablemos entonces de Jocabed, la madre de Moisés. Y veamos allí qué hay detrás de una mirada materna. En primer lugar, hay una mirada llena de amor. Veamos el versículo 2, para los que tienen oídos que oigan en esta mañana. Dice la palabra: la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses. Ahora, este era el problema. El problema era que, ¿o cuál era el problema? Bueno, el problema era que había un malvado rey, es decir, Faraón, que había dado una orden, un decreto. Y dice así la palabra en Éxodo 1:16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué había que hacer? Matarlo. Y si es hija, entonces viva. Ve que no siempre las mujeres salían mal, ¿eh? No siempre salieran mal. Y no todos fueron Moisés. Moisés se salvó. En efecto, en el hogar de Amram y Jocabed, de la tribu de los levitas, hermanos, nació este niño varón. Y puesto que el rey había mandado ya a matar a los varones, pues esto era una situación inevitable. Había que hacer algo. Había que hacer algo al respecto. ¿Se puede imaginar usted las noches de desvelo de esa madre? Es fácil contar la historia, ¿no? Pero se puede imaginar a Jocabed pensando en la posibilidad de que su hijo fuese ejecutado, pensando en qué iban a hacer. ¿Cómo miró aquella madre? ¿Con qué ojos miró a su hijo? Éxodo 2, versículo 2, la segunda parte dice: y viéndole que era hermoso. Así que aquella madre vio a su hijo, como todas las madres, de una manera única. La realidad es que las madres, por lo general, todas ven a sus hijos preciosos, ¿no? Todas los ven lindos. Nunca se le ocurra decir otra cosa cuando usted ve a un niño cargado en los brazos de una madre. No se le ocurra decirle que hay que orejitas más grandes ni nada de eso. Ellas los ven lindos siempre, los ven preciosos. Son sus hijos. Todos sus hijos son hermosos, sin considerar el color del pelo, sin considerar partes del cuerpo, si unas son mejores que otras, etc. Para ella sus hijos son bellos, preciosos. Ahora, ¿cuál era entonces la diferencia en este caso? Aunque no tengo duda que literalmente Moisés tenía belleza física, en esta mirada de Jocabed hubo más que una contemplación física. Es importante que nosotros entendamos que el término hermoso tenía una consideración por parte de los antiguos como una señal del favor de Dios. Ellos lo entendían, lo interpretaban de esta manera. Y no quiere decir que el bebé no fuese hermoso físicamente y que solo fuera un asunto espiritual, no, que lo veía hermoso en lo espiritual. Es decir,
el bebé era hermoso físicamente. Y el hecho de que lo vieran tan hermoso era visto como señal de Dios. Aquella mirada despertó, por supuesto, una compasión especial hacia el bebé. Había un corazón lleno de afecto, cautivó sus sentimientos maternos, etc. Y según la Biblia, Moisés sería el tercer y último hijo de aquella familia. Los otros fueron Miriam, que es traducido como María, quien tendría unos 15 años cuando esto ocurrió, o sea, cuando nació, y Aarón tenía posiblemente unos 2 años de edad. Así que, hermanos, este es el asunto. Lo que no podemos ignorar era que detrás de todo esto, y cuando vemos toda la historia, nos damos cuenta que detrás de todo esto estaba la soberanía de Dios, quien obraba en todas las cosas de esa familia. Así que no solo Dios le dio belleza al niño, sino también la mirada con discernimiento espiritual a la madre, para que al ver la belleza del bebé viera también lo especial que sería para Dios. Y esa es la parte que importa, no es solamente que viera algo bello físicamente, sino que viera dentro de esto un propósito de Dios para el niño. Y como ella era una mujer temerosa de Dios, Dios la guiaba y no se equivocó. No se equivocó cuando dijo que su hijo era hermoso. ¿Cuántas hoy, en este mundo tan torcidos, hablan de sus hijos, halagan a sus hijos y los ven tan hermosos, pero espiritualmente no son nada de lo que se expresa en cuanto a lo físico? ¿Cuántos hay así? Ahora bien, toda buena madre conserva una mirada de compasión por sus hijos. Yo creo que nadie como ella para sentir el dolor de un hijo, por ejemplo, que esté enfermo, para sentir, por ejemplo, el rechazo y el menosprecio que de ellos se hagan. Es tremendo, ellas lo sienten enormemente en su corazón. Por cada ojos de lágrimas de sus hijos, ellas lloran y sus ojos también se llenan de lágrimas y sufre. La mirada de una madre puede desarmar un corazón lleno de odio, puede alegrar un corazón lleno de tristeza, puede entusiasmar a un corazón falto de esperanza y puede generar confianza en un corazón que ha perdido la fe. La influencia de una madre es algo extraordinario. Así que sin duda había una mirada de amor de parte de Jocabed hacia Moisés, pero que se hacía especial esta mirada porque se basaba en su amor hacia Dios. Por esa razón no puedo dejar de decir que mientras más una madre mira hacia Dios, mejor mira a sus hijos. Más sabe mirar, con más precisión mira a sus propios hijos. No le quede dudas de que Dios es el lente del discernimiento. Dios es el lente para que podamos ver bien las cosas. Dios es quien nos puede dar la mirada para ver según su perfecta justicia, su amor, su misericordia. Es decir, Dios nos alumbra los ojos para que veamos. Como dice la Biblia, que su palabra es lumbrera para nuestro camino. Dios alumbra, y las madres que buscan en Dios y se alimentan de Dios tienen un alumbramiento para poder ver mejor. Así que es importante que para ver bien a los hijos, que sepamos mirar bien hacia Dios. No olvidemos esto, queridas madres. En Lucas 24:31, vemos ahí una ocasión cuando caminaban 2 discípulos. Estaban al lado mismo de Jesús, después que Jesús había resucitado, caminando con él, pero ¿saben qué? No le reconocían. No le reconocían. Y dice la historia que solo después de oír las enseñanzas de Jesucristo a través de las Escrituras, el Señor mismo le da la visión para que pudieran ver bien. ¿Qué les parece?
Dice Lucas 24:31. Y se les abrieron los ojos. ¿Y qué dice? Le reconocieron. Le reconocieron. Parece misterioso, ¿verdad? Pero nos enseña a nosotros que el Señor es quien puede hacer ver. La gente no puede ver por sus propias cuentas. Esto es un error teológico que hay por todas partes. El hombre no ve si Dios no le abre el entendimiento y el corazón y le hace ver. Él es el quien hace ver las cosas, de manera que podamos entender. Así que teniendo este principio en mente, nosotros veamos también, además de la mirada de amor, una mirada llena de protección. Vamos a ir al versículo 2, la tercera parte del versículo 2 al 3. Venga conmigo allí. Dice que le tuvo escondido 3 meses, ¿verdad? Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, las madres son capaces de hacer cualquier cosa que tengan que hacer, por extraordinarias que sean, por tal de cuidar y proteger a sus hijos. Y uno tiene que imaginarse que en el caso de Moisés, no, su madre se convirtió en una experta en ocultar a Moisés, porque créanme, no es fácil ocultar a un niño por 3 meses. ¿Acaso no lloran los niños? Los niños lloran por cualquier cosa, por cualquier molestia que tengan, y mucho más cuando tienen hambre, lloran y lloran a alto volumen. Así que no creo que la tarea de haber ocultado a Moisés por 3 meses haya sido una tarea fácil, queridos hermanos. No sé cómo se las arreglaron, tuvieron que ponerse en equipo, una vigilancia total, incluso de estar pendiente si alguien del gobierno venía a ejecutar o venía por la zona. Sabrá Dios cuántos momentos, cuántas situaciones, por cuántos sufrimiento y, como decimos nosotros, corre, tuvieron que pasar ellos. Pero el asunto es que ya no podían ocultarlo más. Dice Éxodo 2:3, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Así que era una cuestión de momento. En cualquier momento podían venir y ejecutarlo. Ahora, ¿se quedó ella de brazos cruzados? ¿Se quedó ella esperando que Dios hiciera un milagro? De ninguna manera. Ella confió en Dios, pero actuó, una fe que actuaba según su fe. Y entonces vemos allí la protección de la madre. Una mirada protectora. Se despertaba con creatividad de aquella madre. Y con sus manos, pues, hizo el arca de salvación para su hijo. Miren con el versículo 3, la segunda parte, en Éxodo 2:3. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Así que con cuánto cuidado ella tuvo que trabajar. Y hermanos, Dios tuvo que darle también este entendimiento de esta técnica. Los hebreos no eran expertos en navegación ni tenían nada que ver con esto, y más ellos que eran esclavos de Egipto. Esta técnica, este conocimiento, ¿cómo pudo ser esto? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como parte de la obra de Dios. El buscar los juncos, luego buscar la manera de que aquella canasta fuera impermeable, que el agua no entrara. Era una serie de cuestiones. Quién sabe cuántas veces cuántas cosas intentaron hacer en ese tiempo. Pero lo que hizo fue que utilizó el barro mismo del Nilo, que se endurece, y cuando se endurece se pone muy firme, del mismo fango del río Nilo. Fíjense ustedes, se hacía un betún, o sea, una resina mineral, y con esto se hacía. Dicen que los botes hechos de esta clase se ven diariamente navegando en el Nilo. ¿Qué les parece? Sin más calafateo que el mismo barro del Nilo. Interesante, hermanos. Es más, cuando vamos a cientos de años después del caso de Moisés, el profeta Isaías habla
de naves que llevan por el mar, naves hechas también de junco. Y yo me pregunto al mirar atrás, toda esta técnica, ¿cómo llegó a esto? Bueno, el Señor es el que da el entendimiento. Él pone las cosas y las dirige de una manera especial. Así que hay que considerar todo esto, igual que el mismo hecho de colocar al bebé, al niño allí en aquella cesta y hasta que fuera descubierto. Todo esto era difícil para la madre, pero miraba con amor, miraba con protección a su hijo. Y sabemos que María, o sea Miriam, que era la hermana, que tendría quizás unos 15 años, se aseguró de ver al niño hasta que alguien tuviera misericordia de él. Y interesante, hermanos, que la propia hija del faraón, del hombre que había mandado a ejecutar a los niños, era la que ahora recibía, miraba con ojos de compasión a Moisés. Díganme si la mano de Dios, oye, hermano, hay que estar ciego. Hay que estar ciego para en esta historia no ver la mano de Dios tan maravillosa, como Dios guía todas las cosas. Nos preocupamos mucho, pero no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en Dios, que Él nos dirige, Él pone las cosas, el orden de las cosas, Él es soberano, ¿verdad? Para aquellos que de verdad amamos a Dios y que confiamos y creemos en un Dios así, es algo maravilloso. Y en esta vida, alguna mujer es decir, alguna mujer o alguna madre le debemos la protección de nuestra infancia. Las madres son protectoras de los hijos y tienen, por su amor, tienen una valentía, es decir, no le tienen miedo al riesgo. A ninguna cosa que tengan que hacer le tienen miedo. Miren, la palabra misma de Dios dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese es así. Ese temor, ya saben que hay dos tipos de temor, el temor bueno y el temor malo, ¿no? Pero este tipo de temor es malo, es el temor de la falta de amor, de fe, de confianza en Dios. Y el verdadero amor echa abajo esta clase de miedo. Así que ella no tuvo miedo al decreto del rey, lo escondió 3 meses, hizo lo que hizo para proteger a su hijo. Así que, hermanos, y estuvo velando a su hijo hasta el último momento en todo ese proceso. Así son las madres cuando tienen a su bebé alrededor de la cuna, cuando los niños están enfermos, están noches sin dormir. El padre, nos levantamos por la mañana y decimos, no hemos dormido en toda la noche, y nos despertamos 3 veces porque oímos al bebé llorar. Pero la madre estuvo allí horas y horas sin dormir. Y podemos pensar en las madres que ya después de la cuna, cuando tienen a un hijo en un hospital, y aquellas madres que tienen a sus hijos en las cárceles, que aún estando allí están amándole y buscando protegerles. Nuestra iglesia tiene el testimonio de una hermana que muchos de ustedes conocen, que por 30 y tantos años estuvo con esa clase de mirada, una mirada de amor y de protección por su hijo en la cárcel hasta que salió. ¿Cuántas horas de lágrimas, de oración, de preocupación, de dedicación? Hermanos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Los hijos son el objeto de la mirada protectora de ellas. Lamentablemente muchos hijos no se saben apreciar todo ese sacrificio y amor de las madres y se descarrían, se desvían y siguen la vida según su propia voluntad. En número 3, en tercer lugar, una mirada llena de esperanza. Aquel momento de desprenderse del hijo no fue fácil.
Es lindo leer la historia. Ay, qué bonito, lo puso en una canasta en el río, miren qué bonito. Pero lo que había en el corazón de esa madre era tristeza, dolor de desprenderse de ese niño. Y aunque confiaba en Dios, hermanos, somos humanos. Hay momentos débiles, como David, que tuvo un momento tan fuerte de mucha fe contra Goliat y luego en una pequeña guerrita pues estaba ya temblando, lleno de temores, y tuvo que clamar a Dios para que Dios lo fortaleciera. Hay momentos así, y nos podemos imaginar lo difícil que fue para ella ese momento, pero se llenó de esperanza. Es más, no creo que lo hubiera hecho, hubiera llegado a ese punto de ponerlo en el río, si no hubiera tenido esa fe de que Dios estaría obrando. Y la verdad es que con aquella acción ella estaba realmente dando esperanza, no solamente para aquel momento, sino para luego lo que sería el plan redentor de Dios. Es decir, estaban haciendo allí la esperanza o una esperanza de salvación para el pueblo oprimido y esclavizado. Así que lo que puede hacer una madre es algo especial, único. Y llama la atención en la Biblia las dos arcas de salvación, o dos arcas que contribuyeron a un plan de salvación divino. La primera, ¿ustedes la recuerdan? La de Noé, que construyó un arca y que tuvo que ver con el mar, con el agua, con las aguas, mejor dicho. Y tuvo que ver con la preservación de toda una familia para un nuevo comienzo. Y en el caso de Moisés, también tuvo que ver con agua y navegación, y tuvo que ver con la preservación del pueblo hebreo, y también para un nuevo comienzo luego a la tierra prometida. Las madres que saben mirar hacia Dios, saben mirar hacia el futuro de sus hijos. Debemos ser madres, deben ser buenas miradoras hacia Dios. Y no creo que ninguna madre normal vea a su hijo como un criminal cuando es pequeño. Todas tienen buenos deseos hacia ellos, no los ven delincuente, ladrón, homicida o un mal hijo. Pero sí creo en la influencia de las madres. Si no tenemos la influencia que debemos tener, habrá una influencia negativa. Créanme que está por todos lados, arrastrando a los niños y a los jóvenes para todas partes. Queridas madres, no se conformen con traer a los niños a las iglesias. Muy importante que les demos un hogar feliz, que los hijos no vean una doble vida en el hogar, que vean que los padres van a la iglesia, cantan, oran y luego en el hogar es un desastre, en la relación matrimonial. Es muy importante que entendamos que eso tendrá un impacto espiritual tremendo en la vida de sus hijos. Yo creo en la influencia de las madres, igual que la influencia que pueden tener los padres, pero a veces lo que se ve es esto. Y se ve peor aún, que los padres no aman a Dios. En todas partes en el mundo, aman al mundo, se aman a sí mismos, aman el éxito, aman el dinero, aman todo, menos a Dios realmente. Y después nos preguntamos, ¿por qué están las cosas como están? Después no entendemos, mis queridos hermanos, pero todo comienza en el hogar. En el caso de una madre que tenga temor de Dios, su mirada de esperanza se convierte en una súplica constante ante el Dios vivo por cada uno de sus hijos. Es importante que las madres sean temerosas de Dios. Esto no garantiza que los hijos sean buenos o que sean espirituales, ¿no? Por supuesto. Sabemos que hay hijos de todas clases, de corazón duro, rebeldes, de todo hay. Pero las madres deben de hacer su parte, su labor. En cuarto lugar, una mirada de fe. De todas las miradas, quizás esta es la mirada más importante, una mirada de fe. Hebreos 11:23.
que dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que esta es una de las grandes miradas, ¿no? La expresión allí, no temieron, precisamente es porque tuvieron fe, tuvieron mucha fe, tuvieron una firmeza en sus convicciones. Y estas eran personas consagradas, eran levitas. Ellos no tuvieron miedo alguno. ¿Por qué? Porque tuvieron confianza en el Señor. Bueno, la historia es muy linda, muy interesante, hermanos. Aquel niño fue puesto en el río Nilo, como ya ustedes saben. Aquel momento habrá sido difícil para la madre, besar al bebé, cerrar aquella tapa y dejarlo ir, confiar en Dios. Pero también la historia dice que la hermana mayor se puso a vigilar. ¿Y qué fue lo que aconteció? La misma hija del faraón lo ve, lo escucha llorar, lo ve y junta con sus doncellas, dice la palabra de Dios, creo que en el versículo 6, que todas sintieron compasión por el niño. Miren eso. Así que aquella mirada de amor, aquella mirada de aquella madre, de fe, de compasión, de protección, ahora se convertía en la mirada de la misma hija del rey faraón. Y la historia es algo tremendo, hermanos, porque fíjense, aquí vemos la mano de Dios obrando. Enseguida Miriam no se demoró en ir a la corte, parece que había alguna relación con la corte o trabajaba quizás algún part-time allí o algo, que ella se brinda a la princesa a buscar una nodriza para el bebé. ¿Y a quién ustedes creen que encuentran y buscan y emplean? A la misma madre del bebé. Hermanos, no puede haber un plan más perfecto que ese. Tremendo, tremendo. Todo tan en su lugar que es algo maravilloso. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Bueno, pues ella se brindó, dice Éxodos 2, 7 al 8, dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, ya estaba indicado eso, para que críe al niño. Y la hija de Faraón respondió que, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Hermanos, ¿saben lo más interesante de esto? Es que la madre del niño terminó con un salario buenísimo para criar a su propio hijo. ¿Qué les parece? Más perfecto el plan no puede ser. Qué bueno es la provisión de Dios. La cosa comenzó con una preocupación porque el niño fuera ejecutado. Confió en Dios plenamente y la cosa es que terminó siendo recompensada por todo esto. Qué maravilloso es Dios. Tan grande fue la fe que esa madre inculcó en Moisés mismo, que el escritor de Hebreos la destaca como algo sencillamente asombroso. Dice Hebreos 11, sígueme para que vean la fe de Moisés cómo fue. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, miren qué importante, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué le parece? Es aquí donde se traza la diferencia. Él pudo como joven, era prácticamente un príncipe en la corte, tenía todas las riquezas del mundo actual y podía tener todos los placeres sexuales, todas las riquezas del mundo, todos los carros con cuantos caballos quería, con todo el esplendor que hubiera querido. Moisés lo tenía todo. Y miren lo que él decidió. Decidió ser despreciado por los egipcios, menospreciado, maltratado, todo lo demás, y estar
a bien con Dios y seguir los planes de Dios. ¿Qué les parece esto? Dice, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Qué sabio, ¿verdad? Aquel que camina y vive mirando hacia ese momento de la eternidad, sabiendo que esto no tiene ninguna importancia en este mundo, las cosas de este mundo. Por lo tanto, Moisés puso esa fe y su madre se la enseñó, ella lo crió, lo preparó, fue el instrumento mismo de Dios para que él tuviera este conocimiento y pudiera en un momento dado ponerse en el lugar que tenía que ponerse. Así que levantémonos hoy para honrar, sí, a nuestras madres y saber que detrás de su mirada se esconde esa porción de amor, de protección, de esperanza y sobre todo de fe. Disculpen por la condición y ya estoy bastante bien. Gracias al Señor. Miren, les quiero contar cuando el Federico II, que llegó a ser el Federico el Grande de Prusia, cuando él ascendió al poder, al reinado, su madre, que estaba allí presente, se le acercó y ahora, estando él en esa posición por primera vez, se le acerca a ella y le dice, Vuestra Majestad. A lo que él enseguida respondió diciendo, llamadme siempre vuestro hijo. Ese título es más preciado para mí que la dignidad real. Así debe hablar cada hijo al recordar al ser que le trajo al mundo. Una madre es algo especial y ser un buen hijo es mucho más especial para ella. Así que recordemos a las madres de hoy y al hacerlo recordemos que Dios es tan maravilloso y tan bueno que las dio para bendecirnos. Amén.